Bueno, pues nos vamos a ir al Evangelio de San Juan y concretamente al capítulo 4, donde en este día el Señor quiere que base la predicación que Él me ha dado y que he titulado Dios es Espíritu. Gloria al Señor. El Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, invisible, inmortal, aleluya, a quien ningún hombre ha visto en todo su esplendor, ni tampoco ningún hombre puede verlo, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él es Espíritu. ¿Qué es? Espíritu, aleluya. La palabra espíritu en griego es neuma. Y bueno, pues también es la palabra que se utiliza para viento, para aire. No es que el Señor sea viento, no es que el Señor sea aire, no que los ángeles del Señor, que también son espíritus, sean viento, no. El Señor es un ser real, nuestro Dios es un Dios real, un ser real, lo del Señor, y bueno, tan solamente que no le podemos ver. Lo único que el Señor quiere que sepamos es que Él es real, que está ahí, lo del Señor, aunque no le podamos ver. Aunque nuestro Dios también tiene una semejanza, aleluya, y un día le vamos a ver en la faz de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, aleluya. Nosotros vamos a ver al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, porque si bien es cierto es que Dios es espíritu, Dios también tiene un cuerpo, aleluya. En la antigüedad Él se dejó ver por personas, habló con los patriarcas, se dejó ver de personas. En el Nuevo Testamento también lo vieron, aleluya. El Señor se nos puede aparecer y podemos verlo también. Si el Señor quiere aparecerse, tiene una semejanza, se puede ver, aleluya. Y está escrito que todo ojo lo verá. Entonces todos los hombres van a ver a Dios. Pero antes que llegue ese día del juicio, donde todos vamos a tener que doblar nuestras rodillas delante de Él y todos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor, aleluya. Antes que llegue ese día, Dios está con nosotros espiritualmente, aleluya. Dios es espíritu, amén. Eso fue lo que el Señor le dijo a una mujer samaritana en San Juan capítulo 4, en el versículo 24, vamos a leer el versículo 21, dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Aquí estaba el Señor hablándole a una mujer samaritana, una mujer creyente. ¿Qué era? Creyente a su manera, creyente a la manera que le habían enseñado sus padres. Todos cuando nacemos en un determinado lugar, recibimos una determinada creencia, ¿sí? Una determinada creencia. Dependiendo del país donde uno viva, pues uno puede, en ese país o en esos países hay una religión
u otra, una religión predominante u otra. En todos los lugares donde vayas hay religión. ¿Qué hay? Religión. Aleluya. En todos lugares, sean países de regímenes comunistas, de régimen político capitalista, en todos los lugares los hombres saben que han sido creados por Dios para adorar a Dios, para tener una comunión con Dios. Y bueno, pues ahí están las religiones, ¿sí? Las religiones, las creencias de las personas. Y bueno, pues estos samaritanos eran gente que habían sido trasladadas por el rey de Asiria a esa tierra. Se llevaron cautivos a los israelitas, a las 10 tribus, y bueno, pues puso, digamos que repobló el territorio con gente extranjera. Y esa gente extranjera de otras naciones, todos tenían su religión. ¿Qué tenían? Tenían su religión, tenían sus dioses, tenían su religión. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, enviados por el rey de Asiria, pues resulta que salían leones y los mataban. Entonces, había mucha gente que moría víctima de los leones. Y esta gente dijo: nosotros estamos en una tierra que es de un Dios que no es nuestro Dios. Y no sabemos las leyes de ese Dios. Por eso es que los leones nos matan. ¿Sí? Entonces, aunque ellos ni leían la Biblia ni sabían nada de la palabra del Señor, sí sabían que eso no era normal. No era normal que hubiese tanta gente que muriese matado por leones. Aleluya. Y entonces le dijeron al rey de Asiria: nosotros no conocemos las leyes del Dios de esta tierra, así que envíanos a alguien que nos enseñe las leyes del Dios de esta tierra, para que nosotros hagamos las cosas conforme a ese Dios, conforme al Dios que es dueño de esta tierra. ¿Lo hacía? Entonces dice que le enviaron un sacerdote. El rey de Asiria envió un sacerdote y enseñó a los samaritanos, que vuelvo a repetir, no todos tenían la misma religión, sino que cada uno tenía su creencia, cada uno tenía sus propios dioses. Les enseñaron la Biblia, les enseñaron la ley del Señor, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Les enseñaron las leyes, la palabra del Señor, pero ellos siguieron con sus tradiciones. ¿Qué siguieron? Con sus tradiciones. Seguían rindiéndole culto a sus dioses y al mismo tiempo pues decían que servían al Dios verdadero, al Dios de la tierra. Gloria al Señor. Entonces hicieron una mezcla. ¿Qué hicieron? Una mezcla de la verdad que era la palabra de Dios, con la mentira que ellos creían, con la mentira que ellos practicaban. Tenéis que recordar que una mentira, no todo es mentira, sino que toda mentira tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Satanás, que es el padre de la mentira, aleluya, que es el padre de la mentira, siempre va a tratar de mezclar la verdad con la mentira. Así engañó a Eva, hablándole la palabra de Dios, pero metiéndole mentira. Engañó. Luego Eva dijo: la serpiente me engañó. ¿Y por qué te engañó? Bueno, porque tú no escogiste creer solamente en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar cuidado de no pensar más de lo que está escrito. ¿Lo del Señor? Ni añadir a las palabras del Señor, ni tampoco quitarle a la palabra del Señor. Porque entonces dice el Señor que seremos hallados mentirosos. ¿Qué? Mentirosos. Y eso va a traer juicio sobre nuestras vidas. Gloria al Señor, porque Dios nos va a dar por inocente
a aquel que añada a su palabra, que quite de su palabra. Dice la palabra en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el que añada estas palabras, en Dios traerá las plagas que están escritas en estas palabras de esta profecía. Y el que quite de estas palabras, Dios quitará también su nombre del libro de la vida. Entonces tenemos que estar cuidado que aunque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, no quitemos nunca, aleluya, de la palabra del Señor, porque eso puede hacer que el Señor borre nuestro nombre del libro de la vida. No debemos añadirle a la palabra del Señor porque eso va a traer plagas. ¿Qué va a traer? Va a traer castigo. Los falsos maestros como los falsos profetas son dignos de pena de muerte. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la persona que coja la palabra del Señor y le añada, le quite, la tuerza, diga mentiras utilizando la palabra del Señor, eso tiene juicio sobre su propia vida. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que acarrean destrucción repentina, o sea, de pronto. Aleluya. Entonces la palabra del Señor es santa, la palabra del Señor es sagrada y nosotros tenemos que estar cuidado de creer en el Señor como dice la Escritura. ¿Cómo? Como dice la Escritura y nada más que la Escritura, sin añadirle ni tampoco quitarle, ni torcer la palabra para que diga lo que a nosotros nos gusta que diga. Gloria al Señor. La palabra del Señor es sagrada. Y si somos ministros del Señor, tenemos que presentarnos delante del Señor aprobados. ¿Cómo? Aprobados. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra del Señor, que traza, que la interpreta, que la dice tal y como es. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo se tienen que presentar los ministros del Señor? Aprobados. Y para estar aprobados tienen que estar trazando bien la palabra del Señor. No debemos ni añadirle, ni quitarle, ni torcer las Sagradas Escrituras, porque eso trae condenación. ¿Qué trae? Condenación. Trae destrucción repentina. Gloria al Señor. Y bueno, pues ahí está el Señor en el capítulo 4, hablando con una mujer samaritana. Porque el Evangelio comenzaría primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Después de la venida del Espíritu Santo, después de haberle predicado a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Jerusalén y después que vino el Espíritu Santo, el Señor dijo que serían testigos primero en Jerusalén, después en Samaria, o sea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Entonces el Evangelio comenzó a predicarse primeramente a lo que eran los judíos, tanto los que vivían en Judea, en el sur, como los que vivían en el norte, en Galilea, se llamaba Galilea de los Gentiles. Aleluya. Bueno, y después de ahí era necesario que se predicase también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el nombre del Señor. Entonces el Señor hizo incursiones. ¿Qué hizo? Incursiones en Samaria, hizo incursiones en otros lugares, aleluya, para decirle a sus discípulos que después de predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, era necesario que ellos salieran y que fueran a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra que iba el Señor desde Judea para Galilea, o sea, iba del norte al sur, del sur al norte, y dice que le era necesario pasar por Samaria.
Aleluya. En realidad todos los que iban para el norte o para el sur le daban un rodeo a Samaria porque no querían ni siquiera pisar Samaria porque eran enemigos. ¿Qué eran? Enemigos, no se trataban, no se hablaban entre sí, no se trataban entre sí. Pero dice el Señor que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, porque allí había gente que creía en el Dios de la tierra, creía en el Dios verdadero, pero aparte adoraban lo que no sabían. ¿Sí? Adoraban, por una parte leían la Biblia, tenían la esperanza del Mesías, tenían pues todo lo que la Biblia enseñaba, aleluya, pero ellos adoraban de una manera, adoraban imágenes, tenían una creencia y unas prácticas que eran contrarias a la palabra del Señor. Y ellos, aunque fuesen sinceros, estaban sinceramente equivocados. Gloria al Señor. Hay mucha gente que es sincera, sí, pero están sinceramente equivocados. Yo comencé a leer la Biblia con eso aproximadamente 17, 18 años. Comencé a leer la Biblia. Me encontré con 2 evangélicos en el servicio militar. Con uno de ellos que tenía buen testimonio, pues tuve cierta amistad. Me habló de lo que yo practicaba, que practicaba la idolatría, porque yo subía todos los domingos, antes de irme a discoteca, subía a un cerro alto en Archidona y allí rezaba, allí me postraba, allí hincaba mis rodillas. Y ese evangélico me dijo, estando en Canarias, me dijo que eso no le agradaba al Señor, eso no estaba en la Biblia. Discutimos, pero de todas formas éramos amigos. ¿Qué éramos? Amigos. Y luego cuando salimos del servicio militar y yo me saqué una plaza de policía en Archidona, pues resulta que estando de policía municipal vuelvo a encontrármelo con otro evangélico, volvemos a hablar y volvemos a discutir. Porque yo para mí estaba en la verdad. Yo era cristiano, católico, apostólico y romano. ¿Sí? Que en realidad era más que cristiano, era mariano. ¿Sí? Mariano. Porque en el culto católico, María tiene una importancia que no tiene que tener, que no tiene, según la palabra del Señor, no tiene esa importancia. Aleluya. Se le ha dado desde 1874 el ser reina de los cielos, mediadora universal entre Dios y los hombres, y una serie de prerrogativas y de cosas que eso no vienen en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, si vemos el santoral, vemos las fiestas nacionales aquí en España, pues nos damos cuenta de que casi todas están dedicadas a una advocación de lo que llaman, o a la que llaman María. ¿Sí? Y en los rezos, lo que se llama el rosario, pues hay 10 Aves María y un Padre Nuestro. Hay un montón de días dedicados a María y un día del Corpus Christi, un día del Señor. ¿Sí? Que por cierto era una fiesta nacional, y cuando entró la democracia le dijeron que había muchas fiestas y que había que quitar fiestas porque había que preparar lugar para la Constitución y para otras fiestas de la democracia, y entonces de muchos lugares quitaron el día del Señor. Antes se decía, eres más grande que el día del Señor. Bueno, pues, aleluya. Las demás fiestas siguieron, esa fiesta fue quitada. Y yo era uno de tantos
uno de tantos que había recibido de mis padres, de la gente que estaba alrededor. Había recibido una cultura, había recibido una creencia. Y aunque leía la Biblia, ¿qué hacía? Leía la Biblia. Cuando yo me encontré con este muchacho ya había leído la Biblia y leía la Biblia todos los días. Gloria al Señor, todos los días. Leía otros libros, pero yo leía la Biblia todos los días. Y bueno, pues discutimos porque yo era sincero, pero luego me di cuenta de que estaba sinceramente equivocado. Que si yo quería ser cristiano, tenía que hacer todo como el Señor Jesucristo me enseñó. Y Él vino para cumplir las Escrituras. ¿Para qué? Para cumplir las Escrituras. Hizo esto para que se cumpliese la Escritura. Hizo lo otro para que se cumpliese la Escritura. Al diablo le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. Y entonces al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Entonces está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces yo no puedo servir a Dios y a la riqueza, yo no puedo servir a Dios y a María, yo no puedo servir a Dios y a cualquier otra cosa u otro Dios o dioses inventados. Y esta mujer lo hacía. Pero esta mujer estaba vacía. ¿Cómo estaba? Vacía. ¿Lo Señor? Estaba vacía. Y estaba tratando de llenar ese vacío, hermanos, con, podemos decir, la experiencia más fuerte que se puede tener en la carne, la experiencia sexual. ¿Sí? Entonces estaba tratando de llenar el vacío. Como hay millones de personas en el planeta que están vacíos y que están tratando de llenar ese vacío con dinero, con sexo, con otras cosas, pero nunca se llenan, nunca se sacian, nunca están satisfechos. Gloria al Señor. Porque el hombre fue creado por Dios para adorar a Dios, para tener una comunión con Dios, para que Dios viviese dentro de nosotros. Y mientras no le tenemos en nuestros corazones, estamos en este mundo huérfanos. ¿Cómo estamos? Huérfanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esos que son dioses, esos dioses que los hombres han inventado, porque hay gente que dice, Dios es una invención del hombre. No, Dios no es una invención del hombre. El hombre no ha inventado a Dios. Dios ha inventado al hombre. Pero sí hay dioses que se lo han inventado los hombres. Aleluya, se le llama imagen. Imágenes. Y que salen de la imaginación. ¿De dónde? De la imaginación. Entonces uno se imagina, en este tiempo aquí en España hay gente que se imagina a Jesucristo, uno lo hace moreno, otro lo hacen rubio con los ojos azules, o lo hacen normalmente con el pelo largo, entendemos, estilo hippie, sí, pero si os fijáis no hay dos imágenes a las cuales le rindan culto que sean iguales. Gloria al Señor. ¿Por qué? Pues porque son imágenes. ¿Y de dónde han salido? De la imaginación de la gente. Gloria al Señor. Entonces, ¿el hombre ha inventado a Dios? No, Dios ha inventado al hombre, Dios ha hecho al hombre. Pero que hay hombres que inventan religiones y hay hombres que inventan dioses, claro que sí. Lo hay en la selva, en el Congo, y lo hay también en el Amazonas, en la selva del Amazonas, en donde haya un hombre, allí hay un religioso, ¿qué hay? Gloria al Señor, con sus supersticiones, con sus creencias, con sus ídolos. ¿Entendemos? Bueno, pues
el Señor, hermanos, era necesario que fuese a esa mujer, porque esa mujer era sincera. ¿Qué era? Sincera. Estaba sinceramente equivocada. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dice a esta mujer estas palabras que acabo de leer. Dice, en el versículo que acabamos de leer, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, para esta mujer había que adorar a Dios en aquel monte. Aleluya. Ahí estaba los montes que aparecen en la palabra del Señor, de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Sí? En Samaria. Ahí estaban esos montes. Y entonces a ellos se les había enseñado que tenían que adorar en aquel monte. Y los judíos decían que tenían que adorar en el monte de Sión, en Jerusalén. Entonces, ella creía sinceramente que donde tenía que adorar era en aquel lugar. Y que los judíos estaban equivocados. Gloria al Señor. También los judíos pensaban que los samaritanos estaban equivocados. Y había una guerra de religiones. ¿Sabéis que la gente está separada? La gente está separada por religiones, y a veces la misma religión. En el Islam hay dos corrientes y son enemigos. ¿Sí? Enemigos, tan enemigos que se ponen bombas los unos a los otros y se matan los unos a los otros. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que en una misma religión existe la división. En lo que se llama el cristianismo, pues ha habido guerra de religiones, ¿sí? La Iglesia Católica contra los protestantes contra los católicos, los anglicanos, los ortodoxos. ¿Entendemos? Sí, porque son religiones que dicen que tienen a Cristo, pero no creen como dice el Señor Jesucristo, ni hacen lo que dice el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó la no violencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que hemos visto a lo largo de la historia papas que bendicen la guerra, papas que iban a la guerra con sus ejércitos? Aleluya. ¿Sí? ¿Cómo es que vemos en la actualidad una guerra rusa con el visto bueno de la Iglesia Ortodoxa rusa? Con la bendición de la Iglesia Ortodoxa rusa. Gloria al Señor. ¿Os dais cuenta, hermano? Sí, el mismo Putin, escuché el otro día cómo utilizaba un versículo de la Biblia para justificar la invasión y la masacre que están haciendo en Ucrania. Y utilizó un versículo de San Juan que decía, no hay mayor, una palabra que el Señor dice, no hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Y ellos dicen que ellos estaban allí dando su vida por sus amigos, los ucranianos. ¿Están dando la vida o quitando la vida? ¿Qué están? Gloria al Señor, pero tiene su creencia. Su creencia. ¿Dice el Señor Jesucristo que se envenenen a los enemigos? ¿Dice el Señor Jesucristo que se maten a las personas? El mismo Pedro le arrancó la oreja a uno, y porque le pilló de revilón. Si le pilla la cabeza, le corta la cabeza, pero le tiró y le arrancó la oreja. Y el Señor le dijo, le cogió la oreja y se la pegó. Y le dijo, Pedro, guarda la espada, porque el que espada hiere, aleluya, el que espada hiere, la espada muere. Gloria al Señor. Guarda tu espada. No puedo yo orar y mi Padre me da 10 legiones de ángeles. Gloria al Señor. ¿Veis de su nombre?
Aleluya, cuando Dios está contigo, tú no necesitas defenderte. Hay un Dios que te defiende. No necesitas vengarte. Aleluya, porque hay un Dios que dice, mía la venganza y yo le voy a dar el pago. ¿Dice su nombre? Gloria al Señor. Entonces el Señor a nosotros nos enseñó la no violencia. Sin embargo, ahí están las guerras de religiones. De todas las religiones. Gloria al Señor. De todas las religiones. ¿Sí? Dentro de la misma religión hay ramas. Y de esas ramas que son contrarias a otras ramas. Unos que tiran a los otros. Unos que no pueden ver a los otros. Aleluya. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, eso es el hombre sin Dios. ¿Qué es? El hombre sin Dios. El hombre sin Dios es un hijo del diablo que los deseos de su padre es lo que tienen en su corazón. ¿Sí? La mentira, la hipocresía, la violencia, todo lo que el diablo tiene en su corazón es lo que tienen los hombres que no tienen a Dios. ¿Lo entendemos, hermanos? Gloria al Señor. Y de eso que está en el corazón de los hombres, esa maldad que está en los hombres, no hay ninguna religión que te pueda salvar. Solamente el Señor Jesucristo puede perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente Él. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo no nos liberta, no somos libres del pecado, de las consecuencias del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, pues esta mujer, hermano, estaba ahí, fue a sacar agua. Dice que la palabra del Señor que fue a sacar agua a una hora en la que las mujeres no iban a sacar agua, porque las mujeres se juntaban para ir a sacar agua a una determinada hora, pero esta llegaba más tarde. ¿Qué llegaba? Y llegaba sola. ¿Y por qué llegaba sola? Pues llegaba sola, hermanos, porque ninguna mujer se quería juntar con ella. Había perdido su fama, había perdido su dignidad. Se había casado 5 veces y ahora estaba viviendo, pues como en la actualidad viven muchos aquí en España, arrejuntados. ¿Cómo estaba? Aleluya. Arrejuntados. Pareja de hecho, sin ningún deber y sin ningún derecho. Aleluya. Y esta mujer, cuando llegó al pozo, ahí estaba el Señor Jesucristo esperándola. Y el Señor Jesucristo, que siempre tendía y tiende puentes, aleluya, la gente no viene al Evangelio, nosotros tenemos que llevarle el Evangelio. ¿Cómo? ¿Lo Señor? No que la gente viene al Evangelio, no. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros somos una iglesia, hermanos, que le está llevando el Evangelio a millones de personas. ¿Lo es el Señor? Millones de personas tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, no estamos esperando que las personas vengan al Evangelio. Estamos yendo a llevarle el Evangelio. Gloria al Señor. En este caso se estamos llevando por las antenas. ¿Por dónde? Por las antenas o por el cable. Gloria al Señor. Entramos por las antenas, por el cable, para que en cualquier lugar, nos han llamado desde la cárcel, del hospital, de sitios. Aleluya. Y ahí estaba entrando la palabra del Señor. Un hermano mío que falleció hace poco, pues un día estaba en la UCI y cuando despertó, allí tenía la televisión cristiana puesta, allí se le estaba predicando el Evangelio en esa UCI. Gloria al Señor, ¿viste su nombre? Estamos llevando el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo hizo un puente, aleluya, el romper el hielo que se llama, ¿cómo se llama? Porque normalmente entre las personas que no se conocen hay frialdad. ¿Qué hay? Y si además te das cuenta de que de otra raza
o de otra religión, o sí, los hombres están separados por todas esas cosas. Entonces, entre esa mujer y el Señor, ¿qué había? Hielo, frialdad. Y el Señor rompió el hielo. Gloria al Señor. Le dijo, dame de beber. Sí, pero esa mujer estaba llena de desprecio, de resentimientos, era creyente, pero estaba llena de todas estas cosas, ¿sí o no? Gloria al Señor. Ese Dios que le habían enseñado que había que amar al prójimo. ¿Ella estaba amando al prójimo? No. Entonces dice, dame de beber. Y entonces ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Si los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces el Señor le dice, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y entonces esta mujer le dijo, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla, o sea, no tienes la cuerda, no tienes el cubo, no tienes con qué sacarla, ¿de dónde me vas a dar a mi agua? Y entonces el Señor le dice, todo el que beba de este agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no va a tener sed jamás, sino que esa agua será como una fuente que salte de su interior, ¿sí? Agua de vida eterna. Y entonces esta mujer dijo, pues dame de ese agua para que yo no tenga que venir a sacar, porque llegar, sacar el agua, coger el cántaro, llevarlo a la casa, eso era un trabajo arduo para las mujeres. Yo recuerdo a mi madre ir con un cántaro, se ponía aquí la cadera, iba con un cántaro a varios kilómetros a una fuente a llenar el cántaro para beber, porque había pozo, pero no era el agua buena para beber, y iba a esa fuente, kilómetros, para traer un cántaro para que pudiésemos beber agua buena. Pero ese era un trabajo duro. Aleluya. Gloria al Señor. El trabajo que tenían nuestras madres o nuestras abuelas, eso no es comparable con el trabajo que tiene cualquier mujer hoy en su casa. Sí, hay más estrés, más cosas, ¿cierto? Pero no es mete los trapos, le da al botón. Aleluya, era mucho más difícil. Aleluya. Entonces esta mujer dijo, pues dame de ese agua para que yo no tenga que venir aquí a beber. Gloria al Señor. Y entonces el Señor dijo, ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido. Y ven. Gloria al Señor. Y entonces ella dijo, yo no tengo marido. Dice, esto has dicho con verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, ella todos los días tenía que ir a sacar agua de ese pozo, pero volvía a tener sed. ¿Qué volvía a tener? Sed. Aleluya. Pero hay otra sed, aparte de la sed natural, y ya sabéis que el agua es más necesaria inclusive que el alimento. Gloria al Señor. Sin alimento puede estar 40 días de ayuno, pero sin beber agua no puedes estar. Aleluya, porque te deshidratas y mueres. Gloria al Señor. Entonces le dijo a esta mujer, ve, llama a tu marido, para que se diese cuenta de el agua que ella necesitaba. Aleluya. El agua que ella necesitaba verdaderamente. Gloria al Señor. Y bueno, pues esta mujer se dio cuenta de que el Señor era profeta
Y fue cuando vino la conversación de la religión. Gloria a Dios. Primero había hielo, ¿qué había? Hielo, desprecio, como dicen por ahí, al enemigo ni agua, ¿no? ¿Sí? Gloria al Señor. Había depresión. Cuando ya se dio cuenta de que ella era la verdaderamente necesitada, porque 5 maridos, hermanos, son 5 experiencias que dejan huella. Gloria al Señor. Los hombres en las mujeres, aunque no usen la colonia patris, dice, el eslogan decía, colonia patris, para hombres que dejan huella. Aleluya. Aunque no utilicen colonia patris, todos los hombres dejan huellas. Todas las mujeres en los hombres dejan huella. Y a veces huellas profundas. Gloria al Señor. Heridas profundas. Aleluya. Cuando un hombre y una mujer se unen, dice que se hacen una sola carne. Y cuando tú abres la carne, gloria al Señor, cuando se produce una separación, es como cuando tú te haces un corte. Eso duele. ¿Qué ocurre? Que duele. Gloria al Señor. 5 maridos, 5 heridas. Gloria al Señor. 5 fracasos, 5 heridas, 5 experiencias amargas. Y ahora otra más. Aleluya. Porque hay gente, hermanos, que eso de estar huérfanos, sin nadie, sin esperanza en este mundo, aleluya, eso lo llevan muy mal. ¿Cómo lo llevan? Gloria al Señor. Entonces, no quieren estar solos. ¿Sí? Y bueno, pues por eso es un fracaso y otro fracaso y otro fracaso y otro fracaso, porque la relación entre un hombre y una mujer tiene que estar presente el Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que mejor es 2 que 1 solo, pero dice cordón de 3 dobleces. ¿De cuántos? De 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, en la relación de un hombre y una mujer tiene que ver el tercer cordón. El Señor. ¿Quién tiene que estar? El Señor. Gloria a Dios. Y así las relaciones no se rompen. Así las relaciones duran. Así las relaciones son gozosas. Cuando el Señor fue invitado a la boda de Caná, dice que faltó el vino. ¿Qué faltó? Faltó el vino. Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, hizo que el agua se convirtiese en vino. Para que allí el gozo, en esa boda, el gozo nunca faltara. Cuando está el Señor en medio de un matrimonio, el gozo nunca falta. Gloria al Señor. Puede ser tu mujer más joven o puede ser más mayor. Puede ser tu marido más joven o más mayor. Puede tener una mata de pelo negro azabache, aleluya, o puede estar sin un pelo de tonto. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Todos hemos tenido pelo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, no importa. Aleluya, que la mujer sea alta, esbelta, guapa, o que ya no sea tan alta, tan guapa. Pero si está el Señor, ¿qué hay? Gozo. Lo que Dios unió, ¿quién une? Dios. Entonces, es el tercer cordón. Gloria al Señor. Ese es el tercer cordón. Cuando la gente se casa sin tener a Dios en medio, pues falta el vino, falta el gozo. Llega un momento en que falta el gozo. Gloria al Señor. Llega un momento en que eso se rompe. Gloria al Señor. Esta mujer necesitaba esa fuente. Gloria al Señor.
esa fuente que el Señor pone dentro de nosotros para que no tengamos sed. Gloria a Dios. Y entonces ya entramos en la religión. ¿Dónde entramos? Aleluya. Todo el mundo tiene religión. Gloria al Señor. No, yo creo a mi manera. Algunos dicen, pero no creo en los curas. Sí, no crees en los curas, pero vas y te bautizas. Y lleva a tus hijos a bautizarte. Y vas a casarte. Y vas a donde ellos te dicen. Y haces lo que ellos te dicen. Entonces no digas que no crees en los curas. Gloria al Señor. Porque estás haciendo todo lo que te han enseñado los curas. O muchas cosas de las que te han enseñado los curas. Dice que creen a cómo. A su manera. Aleluya. Esa canción tan famosa de Frank Sinatra, de Julio Iglesias y de tanta gente que ha hecho versión de ella. A mi manera. Gloria al Señor. ¿Sí? Bueno, pues esta mujer pasó a la conversación religiosa. Nuestros padres nos dicen que tenemos que adorar en este monte y vosotros decís que tenéis que adorar en Jerusalén. Y entonces el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene? De los judíos. De las 12 tribus de Israel, el Señor escogió la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá. La palabra Judá significa alabanza. Dios escogió la tribu de Judá. Gloria al Señor. Y de la tribu de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era judío. ¿Qué era? Judío. Gloria al Señor. Entonces, de todos los pueblos, inclusive de todas las tribus de Israel, Dios escogió a los judíos. La salvación viene de los judíos. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Entonces el nombre del Señor. Y un judío verdadero sí sabía a quién adoraba. Aleluya. No adoraba, conforme al conocimiento que tenía en la palabra del Señor, no adoraba a dioses hechos por manos humanas. No adoraba imágenes. No le rendía culto a nadie que no fuese Dios. Gloria al Señor. Un Dios que no lo veían. Un Dios que en Isaías capítulo 40 dice que a ver qué imagen me vaya a hacer. Aleluya. Si la tierra para el Señor es como la gota de agua que cae del cubo y todos los habitantes de la tierra son como el polvillo que se pega a la balanza, a ver qué imagen, a ver dónde van a encontrar material para hacer una imagen de un Dios tan grande y sin verlo. Entonces Dios prohibió, hermanos, las imágenes. ¿Qué prohibió? Las imágenes. ¿Y esa mujer le rendía culto a qué? A las imágenes. Por una parte tenía la Biblia, sabía de la Biblia, sabía hasta del Mesías, ¿sí o no? El Señor sabía de Biblia, era catecúmena, ¿sí? Se leía la Biblia, estudiaba la Biblia, entendemos, sabía de la Biblia, pero aparte, hermano, le rendía culto a lo que no sabía. Detrás de cada imagen, sean de Pepe, de Juan, de María, de Buda, de lo que sea, detrás de cada imagen, la palabra del Señor nos enseña que hay un demonio. ¿Qué hay? Un demonio. De tal manera que cuando la gente rinde culto a las imágenes, ¿sí? Rinden culto a las imágenes, le están rindiendo culto a los demonios. Lo que los gentiles, los que no tienen conocimiento de Dios, sacrifican a los ídolos, se los sacrifican a los demonios. ¿A quién se los sacrifica? A los demonios. Entonces esa mujer adoraba lo que no sabía. ¿Qué hacía? Adoraba lo que no sabía. ¿Era sincera? Sí, pero estaba sinceramente
equivocada. Ahora, ninguno de esos ídolos a los que ella adoraba, ninguno le decía ni mu. Se casaba, se descasaba, se casaba, se volvía a casar. Ninguno le dijo ni mu. Gloria al Señor. Hasta que llegó el Señor Jesucristo y le enseñó dónde radicaba el verdadero problema. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba el verdadero problema? Y es que ella estaba vacía. ¿Qué estaba? Vacía. Gloria al Señor. Y necesitaba una fuente, necesitaba al Espíritu Santo, necesitaba a Dios. Gloria al Señor. Y para tener a Dios, el Dios único y verdadero, tenía que adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo se adora a Dios en espíritu? Tiene una relación espíritu con espíritu. Nosotros somos un ser tripartito, aleluya. Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. ¿Cómo yo tengo que adorar a Dios? ¿Cómo tengo que tener una relación con Dios? Espíritu con espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nuestra relación es una relación de espíritu con espíritu. ¿Gracias? Pero ese espíritu con el que yo me relaciono, con el que tú te relacionas, el espíritu de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, aleluya, tiene una verdad, tiene una palabra. Gloria al Señor. Algunos nada más dan énfasis al espíritu y a cualquier cosa le llaman que es el espíritu de Dios. Hay gente que ladra por ahí en congregaciones y dicen que eso es del espíritu de Dios. Hay gente que se retuerce, hay gente que salta, hay gente que hace el indio, ¿sí? Por ahí, y dicen que eso es el Espíritu de Dios. Hay gente que está como borracha, borracho, y dice que eso es la borrachera del Espíritu. Gloria al Señor. Ahora tú tienes que irte a la palabra del Espíritu del Señor. ¿Sí? ¿A dónde? A la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque los hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra del Espíritu Santo es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Dios quiere que yo tenga una relación con Él, pero Él quiere saber que yo haga las cosas como Él ha escrito, como Él las dice. Entonces a Dios se le adora en espíritu, gloria al Señor, con nuestro espíritu, pero también hay que adorarle con verdad, en verdad. Entonces Dios es espíritu, ¿qué es? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice la palabra del Señor, vamos a ir concluyendo, que Dios le habló al pueblo de Israel audiblemente. Gloria al Señor. Dice que en Éxodo capítulo 20, que el Señor en el monte Horeb, que está en Arabia, aleluya, algunos se creen que es el monte, ese monte, el monte Sinaí, aleluya, pero es el monte de Dios, estaba en Horeb. Y ese monte Horeb está en Arabia, que por cierto, hermanos, hasta el día de hoy, ese monte sigue quemado, o sea, se ve como medio monte quemado, negro, ennegrecido, quemado, y ahí fue donde Dios descendió en la nube, ¿sí? Y dice que había una gran llama. El pueblo no vio ninguna semejanza, no vio a nadie, pero sí oyó audiblemente la voz de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oyó audiblemente la voz del Señor. ¿Y qué dijo el Señor al pueblo de Israel? En el capítulo 20 de Éxodo dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos son los 4 mandamientos, porque son 10 mandamientos los que el Señor dio. Pero los 4 primeros mandamientos son mandamientos con relación al Señor. Aleluya. Cuando nos enseñaban para la primera comunión, cuando me enseñaban, decía, primer mandamiento de la ley de Dios, amará a Dios sobre todas las cosas. El que cambió este mandamiento, hermanos, aleluya, ¿estaba haciendo algo correcto? No estaba haciendo eso correcto. ¿Lo del Señor? ¿Lo sabía el que cambió ese mandamiento? ¿Sabía estos mandamientos? ¿Está la Biblia en la iglesia católica a donde yo pertenecía? ¿Está o no está? Solamente que en nuestra Biblia se dice Jehová y en sus Biblias pone Yahvé. ¿Y sabe por qué? Porque el nombre de Dios en hebreo no tiene vocales. No tiene vocales. Entonces, al traducirlo al español, o se le puede traducir Yahvé, algunos dicen Yahweh, ¿sí? Yahvé, o se le puede traducir como Jehová. Significa el que soy. Yo soy el que soy. ¿Lo Señor? Eso que significa el nombre del Señor. Y habló Dios. Nadie le veía. Veían el fuego, veían las piedras que se partían. Era terrible. De esta manera que le pidieron a Moisés que nunca más le hablara a Dios de esa manera. Aleluya. Que nunca más. Pero aunque le habló tan fuerte, hermanos, no entendieron. Porque al poco tiempo estaban fabricando un becerro de oro. Aleluya. Y diciendo al pueblo de Israel, estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Aleluya. ¿Sí? Un becerro de oro. En Egipto lo habían conocido como el dios Apis. ¿Sí? Pero eso no quita que Dios había hablado. ¿Qué? Dios había hablado. Gloria al Señor. Sí. El que quiera tener a Dios en su vida tiene que tener en cuenta sus mandamientos. ¿Y qué le dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios está contigo, tú no tienes que tener dioses. Un Dios es aquello que es objeto de culto. Gloria al Señor. Puede ser una imagen, puede ser tu marido, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que sea más importante que Dios. Gloria al Señor. Hay gente que dice, yo, mi familia es lo primero. Yo a mi marido lo idolatro. ¿Qué dice? Lo idolatro. A mi mujer, vamos, mi mujer para mí es lo más grande. Yo la idolatro. Bueno, todo aquello que sea más importante que Dios para tu vida, eso se convierte en un ídolo. Gloria a Dios. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos. Los dioses ajenos son los dioses que la gente se inventa. ¿Qué es? Los dioses que la gente se inventa, ajenos, son de otros. Si tú te vas a cualquier religión donde están las imágenes,
Y si no es una imagen, es una piedra. Sí, si no es, como vamos a estar viendo, un leño, es una piedra. Aleluya. Todos tienen fecha. Tú llegas a una imagen y dices, este es del siglo XVII, ¿sí? Este es del siglo XII. Aleluya. Todas las imágenes tienen fecha. ¿Por qué? Porque alguien se lo imaginó y alguien la hizo. Gloria al Señor. Entonces dice, primer mandamiento, no dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. Entonces tú tienes a Dios y tú no puedes tener en tu imagen, en tu casa, imágenes de Periquito, de San Ceporrillo, ¿sí? De Shiva o de cualquier otra, que hay muchos. ¿Cuántos hay? Muchos. ¿Gloria al Señor? ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, porque te puede venir en la mente el hacerte imagen de lo que está arriba en los cielos, de lo que está bajo en la tierra y de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Gloria al Señor. ¿Hay imágenes de todo? ¿Sí? Tú vas a Madrid y está allí la plaza de Neptuno, ¿no es verdad? ¿Y dónde se ha inspirado el que se inventó a Neptuno? Debajo del mar. Aleluya. Luego llegó Disney y hizo la peliculita, ¿no es verdad? ¿Entendemos, hermanos? Bueno, pues ni lo que está arriba de los cielos, ni sol, luna, estrellas, eso fuera. Eso está ahí. Es una creación. No es el creador. Es una creación, no representa al creador. En la tierra, aleluya, aquí se ha adorado de todos y se adora de todo. Imágenes de monos, de unicornio, de caballos, de todo, de hombres y de mujeres sobre todo. ¿De qué? De hombres y mujeres. Gloria al Señor. De tal manera que tú ves en la Biblia que normalmente lo presentan en dos parejas. ¿Sí? Si eran Baal, que significa Señor, estaba Baal y Asera. ¿Quién? Asera. Aleluya. ¿Y en la actualidad quién es? Nuestro Señor y nuestra... Bueno, yo voy a decir vuestro Señor y vuestra... Aleluya, porque yo tengo solamente un Señor. ¿Bendito sea su nombre? ¿Bendito sea su nombre? ¿Bendito sea su nombre? Entonces, ese Dios nos prohíbe. Dios nos prohíbe. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra y lo que está debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás. La palabra adorar significa postrarse. ¿Qué significa? Y uno se postra delante de una persona a la cual le tiene respeto, a la cual se rinde, ¿cierto? Aleluya. Entonces, cualquier persona que se hinca la rodilla, inclina su cabeza, se postra en el suelo, delante de una imagen, o inclusive delante de un hombre, aleluya, está haciendo algo que solamente tiene que hacer delante de Dios. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Gloria al Señor. Y Dios no puede ser representado ni por lo que está arriba de los cielos, ni por lo que está bajo la tierra, ni por lo que está debajo de las aguas de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces las imágenes están prohibidas. Y dice en el versículo 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. ¿Lo al Señor? Sí. Ellos hicieron el becerro de oro, ¿cierto? Y le dijeron que aquel becerro de oro eran los dioses que le habían sacado. Estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Aleluya. ¿Quién había sacado al pueblo de Israel de Egipto? El Señor. Aleluya. Pero ellos decían que había sido el becerro. Gloria al Señor. Dios dice, no hagáis
Conmigo. ¿Con quién? Conmigo. Un día ese Dios se hizo hombre. Gloria al Señor. Y algunos dicen, sí, a Dios no se le ha visto, a Dios no se le ve, pero a Jesucristo sí. ¿Y se ha presentado a ti? ¿Has visto tú a Jesucristo? Porque Juan lo vio y cayó como muerto. ¿Cómo cayó? Gloria al Señor. ¿Se te ha parecido a ti? ¿Ha posado para ti? Aleluya. ¿Lo has hecho una foto? ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. No se pueden hacer imágenes. Y dice el mandamiento del Señor, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Porque Dios no va a dar por inocente a aquel que toma su nombre en vano. Entonces, si tú te haces una imagen y tú dices que esa imagen es Jesucristo, ¿qué estás haciendo con el nombre? Estás tomando el nombre del Señor en vano, porque eso ni es Jesucristo, ni es su primo, ni es nada. Gloria al Señor. Entonces, Dios no da por inocente al que toma su nombre en vano. Y dice el Señor que cuando la gente practica la idolatría se le multiplican los dolores. ¿Qué se le multiplica? Los dolores. Dios habla a los hombres por medio del dolor. Y cuando la gente es muy religiosa, cuando la gente es muy idólatra, Dios le habla por medio del dolor. Se le multiplican los dolores. Cuando estamos con el Dios verdadero no hay ninguna enfermedad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando se está obedeciendo la voz del Señor no hay ninguna enfermedad. El Señor quita todas nuestras dolencias, perdona todos nuestros pecados, sana todas nuestras dolencias. Cuando la gente no está sirviendo al Dios único y verdadero, se le multiplican los dolores. ¿Bendito sea el nombre del Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo algo que el Señor no ha mandado. ¿Bendito sea su nombre? ¿Sí? El Señor quiere que Él sea para ti lo primero. El Señor quiere que tú dediques tiempo. 6 días trabajarás, pero hay que apartar un día para estar tranquilo, sin trabajar y adorar a Dios y servir a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Gloria al Señor. Y en nuestra vida tenemos que tener en cuenta siempre a nuestro Señor como lo primero. Gloria a Dios. Y bueno, pues terminamos, hermanos, en Deuteronomios capítulo 28, donde dice la palabra del Señor, hermanos, lo que ocurre con las personas, que no sirven a Dios, aleluya, y lo que ocurriría al pueblo de Israel si se olvidaba de las leyes del Señor, si se olvidaba de las palabras del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 36, dice en el versículo 36, Jehová te llevará a ti y a rey que hubierais puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Gloria al Señor. En el versículo 64, un poquito más adelante, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Gloria al Señor. ¿A quién sirven las naciones que no tienen a Dios? ¿A quién sirven las personas que no tienen al Señor? Al leño y a la piedra. Se hacen imágenes, esculturas de madera, se hacen esculturas de escayola, que sale de la piedra, se hacen esculturas de bronce, que es una piedra, que es un mineral, se hacen imágenes de plata y de oro, que son piedra. Piedras, aleluya, que ni te dicen nada, ni hacen por ti nada.
Gloria al Señor. ¿Dice el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, Dios es espíritu. Y aquel que quiera adorar a Dios, tiene que adorarle en espíritu, con su espíritu, en espíritu. No se le ve, se le siente, se ve su poder, se ve que está contigo. Pero tenemos un Dios que nos habla y que quiere que seamos obedientes a su palabra. Entonces a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Lo que aquella samaritana no sabía. Gloria al Señor. Lo que yo cuando leía la Biblia tampoco sabía. Lo que millones de personas en nuestro país, sinceros, aleluya, porque son sinceros. Aquí vemos en ninguna parte de España, vemos a la gente llorar como lloran aquí en Andalucía cuando llueve, cuando no pueden sacar la procesión. ¿Tú lo ves en otra parte de España? Pero siempre sale algún andaluz y alguna andaluza llorando. Son personas sinceras, ¿qué son? Sinceras. Aleluya, gloria al Señor. Pero sinceramente equivocadas. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. Aleluya. Y muchos que desconocen la palabra de Dios y no quieren tampoco conocerla. Aleluya. No quieren conocerla porque si se han casado 5 veces y ahora está rejuntada, quieren, si hace falta, casarse otras 5. ¿Entendemos? ¿Sí? No quieren arrepentirse, no quieren hacer las cosas como Dios manda. Entonces necesitan dioses de palo o de piedra que no le digan nada. Gloria al Señor. Pero en este mundo, hermanos, llega un momento en que todos necesitamos, ¿sí? Necesitamos del Dios único y verdadero. Y si no le estás adorando en espíritu y en verdad, gloria al Señor, no va a estar, ese Dios no va a estar contigo ni por ti. Tú vas a ser un hombre huérfano, ¿sí? Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Gloria al Señor, así hay millones de personas. Aún creyentes que dicen, a mí cuando me muera, me metéis mecha, me quemáis y tiráis mis cenizas por ahí. Ese no tiene ninguna esperanza. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ninguna esperanza. ¿Que va a tener la esperanza de la resurrección? Sí. Aleluya. Él no tiene esperanza de que va a resucitar. Gloria al Señor. Así hay millones de personas que se llaman creyentes, cristianos, pero que no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y mientras no lo hagan van a estar vacíos. Gloria al Señor. Vacíos. ¿Sí? Y nada ni nadie los va a llenar. Porque no hay nada en este mundo que llene el hueco que Dios ha creado en nuestro corazón para que solamente Él, ¿quién? Solamente Él esté junto a nosotros. En muchas ocasiones los hombres tienen sus cuerpos llenos de demonios. Y lo único que tienen es tormento. Se acuestan a dormir y no pueden dormir. Y asustado por esto y asustado por lo otro y oyendo voces y que se le menea y que se le cierra la puerta y que le abren el grifo y que lo tiran de la cama. ¿Sí o no? Aleluya. Están siendo atormentados por demonios. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con vosotros, hermanos. Recordad que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y te ruego, amado Señor, que tú vengas hablando a todos y cada uno, Señor, de los hombres y mujeres que en el momento en que va a llegar esta palabra, Señor, te están oyendo. Ya sea a través de la radio, la televisión, el internet, amado Padre, hazles entender a todos
y que todos se vuelvan a ti como aquella samaritana se volvió, Señor amado, y que todos te tengan a ti, Padre, porque eso es lo que tú quieres para todos y cada uno de los seres humanos que has creado, Padre. Que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, que te tengan dentro de sus corazones, amado Señor, que no estén sin Dios y sin esperanza en este mundo. Gracias te damos, Padre, que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo, tráelo, Señor, por miles, cientos de miles y millones a tu iglesia, a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.